Entonces, qué bueno es poder estar con usted. Oremos un momento. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor sobre nuestras vidas en esta hora. Gracias que nos has permitido el día, gracias que nos has permitido la oportunidad de poder estar aquí reunidos en tu nombre y podemos tener esta maravillosa oportunidad de crecer juntos y de poder tener este tiempo para adorarte y para bendecirte. Ayúdanos a tomar buenas decisiones y todo eso lo pedimos para que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Santiago 1:8 habla precisamente de uno de los principales enemigos que nosotros tenemos, y llamo a ese enemigo el doble ánimo o doblado ánimo, como bien ahí dice la Escritura. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En lo personal y en lo familiar, entiendo que una de las cosas donde mayormente nosotros experimentamos el doblado ánimo es en el tema que tiene que ver con la adoración familiar. Ahora voy a referirme a este término y usted me va a estar escuchando a referirme a este término como adoración familiar. Quizás algunos que nos anteceden en la fe cristiana hablaban de este tiempo como el altar familiar. ¿Alguien aquí cuando llegó a Cristo pudiera haber escuchado este término, altar familiar? ¿Sí? ¿A qué nos referimos con ese tiempo de altar familiar? Bueno, nos referimos específicamente al tiempo que como familia nosotros dedicamos para adorar a Dios y, tomado el Antiguo Testamento, edificado, levantar un altar al Señor. Entonces, está bien si lo quiere seguir llamando altar familiar. Yo en lo personal, para uso de esta enseñanza, voy a hablar acerca de la adoración familiar. Entonces, quiero hacerlo en 3 momentos. Primero, quisiera hablar esta noche acerca de el fundamento bíblico. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de cultivar adoración familiar? Luego, en una segunda reunión, voy a hacer una revisión de la historia de la iglesia, partiendo desde el libro de los Hechos hasta nuestro día. Cómo es que los hombres que Dios ha usado en toda la historia de la iglesia han aportado algo a este tema, han dicho algo sobre este tema. Y finalmente, en la tarde de mañana estaré hablando de cómo implementar la adoración. Es decir, si tú no sabes cómo hacerlo, entonces que puedas tener una base de cómo hacerlo. Y si ya lo haces, que puedas tener a lo mejor herramientas para mejorar o para fortalecer tu adoración familiar. Una de las cosas que el hermano José hablaba hace unos minutos es esto tan crucial y tan importante para nosotros, que es tomar decisiones. Como familias, creo que esta es la decisión más importante que una familia va a tomar o va a considerar. Una decisión que no podemos dejar para mañana. Los que estamos aquí y nuestros hijos están creciendo, nos damos cuenta que esta no es una decisión que podemos dejar para mañana. Los que ya son abuelos y sus hijos salieron de su casa, me van a poder apoyarme en este sentido. El tiempo que los hijos están con nosotros comparado a la eternidad es muy corto, sumamente corto. Los hijos rápidamente crecen. Entonces quiero llenarte de esperanza en 2 sentidos. Si tú eres un abuelo que por X, Y o Z razón, mientras tus hijos iban creciendo, no tuviste la oportunidad de ministrarles acerca de adoración familiar, aún tienes esperanza. Entonces, todavía la esperanza queda de poder hablar con tus hijos y decir: necesitas guiar a tus hijos espiritualmente. Si tú eres una pareja joven o una pareja que está quizás en edad mediana, con hijos que están en la carrera o que están en la preparatoria o que están en cierta situación ahí todavía en casa, entonces tienes la oportunidad todavía de poderles enseñar acerca de la adoración familiar. Pero ese es uno de los desafíos y de los retos espirituales que todas nuestras familias en la iglesia necesitan, y que tristemente, lo tengo que decir, tristemente el doble ánimo ha invadido a la familia en este sentido. Hay familias que inician con esta perspectiva como un propósito de año nuevo e inician muy bien, pero con el paso de las semanas dejan de
adorar al Señor juntos. Entonces quisiera revisar esta situación. Un estudio de la BBC de Londres reveló que como resultado de la tecnología, las familias no pasan mucho tiempo juntas, han reducido su comunicación a gruñidos, y por esa razón el gobierno en Inglaterra pensó en enseñar a las familias cómo jugar y cómo hablar juntas. Ahora, permíteme decirte algo, las cosas van muy mal cuando el gobierno tiene que decirle a la familia cómo ser familia. Cuando tú tienes a un gobierno diciéndole a la familia cómo ser familia, las cosas no van bien. Lo que eso te está diciendo es que hay un caos en la familia. Entonces, al revisar el plan de Dios, nosotros nos damos cuenta que el plan de Dios es mejor que lo que cualquier gobierno puede decirte, que lo que cualquier filosofía de este mundo tiene que decirte. Y nosotros encontramos una historia en el Antiguo Testamento. Voy a omitir algunos pasajes, al fin ustedes lo tienen en sus notas. Pero hay una historia que el libro del profeta Isaías 38 nos refiere. Es aquella historia en la que el profeta Isaías se ve involucrado aquel día llegando a la corte del rey Ezequías, y le lleva una palabra de Dios, una palabra que para nosotros es clara. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no vivirás. Ahora, entienda esto, este es el rey de la nación, este es el profeta al que Dios le estaba dando palabra de Dios para el rey, y esta palabra no era muy agradable. Aquel día que Isaías llegó a la corte no llevaba una palabra muy agradable. No le estaba diciendo vas a vencer sobre tus enemigos, no le estaba hablando de fama o de popularidad. El mensaje de Dios era claro: vas a morir. Y la sentencia para ese mensaje era: pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás. El profeta Isaías sale de la corte y Ezequías se vuelve al Señor, ora al Señor, y aún cuando el profeta no ha salido del palacio, entonces el Señor vuelve a darle una palabra. Verso 4 dice: entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a añadir 15 años a tus días. Ahora, pensemos en esa sentencia. Hay mucho que pudiéramos aprender de este pasaje, pero pensemos en esa sentencia simplemente. Pon en orden tu casa. ¿Cuándo es que normalmente nosotros ponemos en orden nuestra casa? Cuando vamos a tener visitas, cuando vamos a recibir a un invitado al que queremos halagar, cuando queremos quedar bien con los suegros, cuando queremos quedar bien con alguna visita. Sacamos un mantel que posiblemente lo tenemos para una ocasión especial. Ponemos a lo mejor flores naturales, sacamos cierta vajilla que solo la usamos para ciertos días especiales en el año o para cierto momento. Y podemos poner en orden nuestra casa mayormente en cuestiones estéticas, ¿no? Acabamos de pasar, o incluso posiblemente todavía tu casa tiene cierta decoración por la época navideña. Bueno, yo entendería que cualquiera de nuestras casas pudiera tener cierta decoración por la época navideña en diciembre, pero si yo llegara a una casa en septiembre y todavía hubiera ahí un arbolito de Navidad o guirnaldas, pues yo diría: algo está pasando mal aquí, ¿no? Ahora piensen en esto. El mensaje de Isaías a Ezequías es: pon en orden tu casa. Ahora, quisiera referirme a esta expresión y decir que mucho de lo que actualmente se enfatiza en la iglesia en nuestros días tiene que ver más con crecimiento exterior que con crecimiento interior. El énfasis de un gran porcentaje de iglesias en nuestros días no es el crecimiento interior de sus familias, sino es el crecimiento visible. Es decir, mucho del énfasis que nosotros a veces comunicamos como pastores a la congregación es:
Necesitamos ganar almas, necesitamos que esa congregación se duplique o se triplique este año. Y en algún sentido, yo no digo que esto sea totalmente erróneo, porque esto tendría que ver con la gran comisión. Sin embargo, poco se enfatiza en el crecimiento interior que tiene que ver con fortalecer a la familia. Entonces, tomemos esa expresión del profeta Ezequías para revisarnos, para no estar pensando en estos días, fulana familia en mi congregación debió haber escuchado esto. No. Dejemos eso a un lado, pensemos que Dios nos trajo aquí, que Dios te trajo aquí y que nosotros mismos tenemos que revisar nuestras propias familias, nuestras propias vidas para ver si nosotros estamos dando cabal cumplimiento a eso. Cuando nosotros revisamos la historia de la iglesia, y lo vamos a hacer mañana en alguna proporción, te vas a dar cuenta de algo. Los grandes avivamientos de la historia de la iglesia empezaron con familias que se volvieron al Señor. ¿Quieres una iglesia fuerte? No vas a poder llegar a tener una iglesia fuerte si no tienes familias fuertes. Entonces, por esta razón es que nosotros necesitamos entender que como marcha el hogar, marcha la vida de una iglesia. Entonces, a veces queremos potencializar la vida de una iglesia, pero nos olvidamos del hogar, nos olvidamos de la familia. Entonces quisiera encomendarte que mientras abrimos las Escrituras puedas reconocer la bendición de Dios para cada hogar, y que nosotros que tenemos hijos todavía de edades pequeñas podamos entender que estas vidas que se nos han confiado realmente son almas eternas que están en juego, y un día vamos a rendir cuentas por eso que Dios compartió con nosotros. Entonces, adoración familiar puede ser el medio para prevenir que los jóvenes se vayan, o el medio para hacer regresar a estos jóvenes al camino. En otras palabras, nuestro llamado como padres es guiar la vida de adoración e instrucción de nuestras casas. Tu labor como padre es guiar la adoración en tu hogar, es guiar el tiempo en el que se lee la Biblia, en el que se ora, en el que se canta, y no esperar que este sea el trabajo o la chamba de la iglesia. En este sentido, hay un legado que cada padre puede dejar a sus hijos mucho más grande que lo económico, mucho más grande que un reconocimiento público de lo que somos, un legado espiritual. El impacto de un padre leyendo las Escrituras y adorando al Señor mientras los niños crecen es algo poderosísimo. Entonces, si nosotros decíamos avivamientos familiar, lo primero que tiene que suceder es un avivamiento paternal. Algunas familias dicen, lo que esta familia necesita es un avivamiento. Ok, muy bueno, es verdad, pero para que eso suceda, tú necesitas un avivamiento paternal. Tú necesitas a un hombre que se levanta para decir, he descuidado la adoración en este hogar, he descuidado la vida devocional en este lugar, necesito tomar cartas en acción en ese sentido. Observa que Dios trajo organización a la raza humana en el Antiguo Testamento por familias, por tribus, y se relacionó con ellos a través del liderazgo siempre de un padre. ¿Se acuerdan de la palabra que le dio Abraham allá en el capítulo 11 del libro de Génesis? En ti serán benditas. ¿Quién? Todas las familias de la tierra. Y si usted comienza en el libro de Génesis, se va a dar cuenta que mayormente la comunicación de Dios para bendecir a las familias era a través del Padre, era a través del reconocimiento del liderazgo de ese Padre. Entonces, a lo largo de toda la Escritura, Dios nos da mandamientos que demuestran que el agente primario para la educación de los hijos es el Padre. Es el Padre quien debería tomar la batuta en cuanto a este sentido. Y específicamente cuando hablamos de adoración familiar nos referimos a 3 actividades: leer, cantar y orar en familia. A eso es a lo que me refiero cuando expreso el término adoración familiar. Pero tristemente hay un tremendo
doble ánimo en este sentido. Hay un tremendo descuido de la adoración familiar, dejando así un nulo impacto en la vida de nuestros descendientes. Hay un exceso de confianza en muchos padres, en muchas familias. El día de hoy hay un exceso de confianza en lo que la iglesia debería de hacer por sus hijos. Lo voy a volver a decir. Hay un exceso de confianza en muchos padres de lo que la iglesia debería de hacer por sus hijos. Hay un exceso de confianza en la escuela dominical. Hay un exceso de confianza en el grupo de adolescentes. Hay un exceso de confianza en el grupo de jóvenes, porque muchos padres lo único que están haciendo para guiar, entre comillas, espiritualmente a sus hijos es llevar a sus hijos al grupo o al salón de escuela dominical. Es llevar a sus hijos el día viernes o el día sábado al grupo de adolescentes. Es llevar a sus hijos al grupo de jóvenes. Mi pregunta es, ¿cuándo como padre tú estás ministrando el corazón de ese hijo o de esa hija desde el interior de tu hogar? ¿Y dónde sé que eso está teniendo un verdadero impacto? Sé que eso está teniendo un verdadero impacto cada semana en nuestras casas. Cuando pasamos tiempos de adoración y de exaltación, no esperando el servicio del domingo, no esperando el servicio de entre semana que la iglesia local a la que asistes puedas tener, pero tomando el lugar o el momento en el diario vivir para tú poder adorar al Señor en familia. Entonces Dios merece, a lo largo de la Escritura esto se ve, Dios merece ser adorado diariamente en nuestros hogares por nuestras familias. Dios merece ser adorado diariamente en nuestros hogares por nuestras familias. El gran predicador Carlos Spurgeon decía que la adoración familiar debería ser algo universal entre los cristianos. Es decir, hermanos, la adoración familiar no debería ser la forma en la que la familia del pastor adora diariamente. No, debería ser la forma en la que cualquier familia que asiste a la congregación pudiera venir delante del Señor y pudiera encontrar un lugar de reposo y de refugio para su vida. Entonces, permítame esta noche mostrar lo que la Biblia dice sobre la adoración familiar, lo que la Biblia nos habla acerca de la necesidad de la adoración familiar. Y rápidamente tendría que hacer una aclaración. No hay un mandamiento explícito de la Biblia. No hay un solo mandamiento explícito en la Biblia, pero es claro en todo su contenido. Entonces vamos a revisar esos pasajes donde no hay directamente un mandamiento explícito, pero que cuando tú lo lees y entiendes el pasaje, claramente puedes ver que lo que Dios está diciendo a su iglesia y a su pueblo es que como familias debemos adorar juntos al Señor. Obsérvelo ahí en Génesis 18. Versos 17 y 19. Pero el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido, observe para qué lo había escogido el Señor, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Observa para qué lo escogió. Lo escogió para que mandara a sus hijos y a su casa después de él, que guardaran los caminos del Señor. ¿Para qué crees que Dios nos da hijos? ¿Para qué crees que Dios te dio esa bendición? De acuerdo al Salmo 127, que los hijos son herencia de Jehová. ¿Para qué crees que te los dio? Pues te los dio precisamente para esto mismo, para que tú y yo les enseñemos a guardar el camino del Señor. En aquellos días en los que Abraham vivió, nosotros
tenemos algunos modelos de hombres o algunas historias en el Antiguo Testamento, como el caso de Lot, de Melquisedec y de Job. Y ellos en alguna proporción estuvieron modelando esto, para bien o para mal. ¿Dónde es que el patriarca tenía que hacer esto? ¿Dónde es que el patriarca tenía que enseñar a sus hijos a que guardaran el camino de Dios? No había iglesias. La palabra iglesia no existía en el libro de Génesis. Había casas, había familias, y Dios se estaba moviendo alrededor de estas familias. Así que el único lugar donde Abraham podía enseñar a sus hijos a guardar el camino del Señor, ¿cuál era? Era la casa, era el hogar, era la familia. Entonces, como líder espiritual, Abraham lo que proveyó fue la manera como sus hijos pudieran obedecer al Señor. Luego lo vemos ahí en el capítulo 22, versos 6 y 7. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, hablando de Isaac, cuando el Señor le había pedido que lo entregara en sacrificio. Observe lo que le dijo: yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Observe lo que le dijo: aquí están el fuego y la leña. Dijo Isaac: pero ¿dónde está el cordero del holocausto? Observe algo. Isaac sabía lo que iban a hacer en la montaña. Iban a adorar al Señor. Lo que Isaac no sabía es que él era el sacrificio que Dios había requerido. Por eso cuando han subido a la montaña, le dice a su padre: tenemos leña, sé que vamos a adorar. Mi pregunta es: ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Cómo Isaac sabía lo que iban a hacer? ¿Cómo cree usted que sabía lo que iban a hacer? Porque Abraham se lo había enseñado. El Señor le había dicho: quiero que enseñes a tus hijos a que guarden el camino del Señor. Y por eso pudo subir a la montaña, y cuando Isaac ha llegado al punto en el que el sacrificio tenía que ser expuesto, entonces él dice: está todo, pero lo que hace falta es el cordero. Luego Hebreos 11, versículos 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Y el autor a los Hebreos nos explica cuál era el pensamiento de Abraham. Abraham había confiado tanto en el Señor, y el Nuevo Testamento nos certifica que Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado ¿cómo qué? Por justicia. Ahora, nosotros como lectores del Antiguo y del Nuevo Testamento entendemos que el término que le fue contado como justicia en el Nuevo Testamento nosotros lo entendemos como justificación. Es decir, Abraham fue justificado por Dios. Ahora una pregunta: ¿cómo Dios justificaba o cómo Dios justificó a los santos del Antiguo Testamento? ¿Se ha puesto a pensar eso alguna vez? ¿Cómo es que Dios justificó a los santos del Antiguo Testamento? No lo voy a hacer pensar mucho, se lo voy a decir rápidamente. De la misma manera que el Señor justifica en el Nuevo Testamento, creyendo. No hay otra manera en la que podemos ser justificados. La única forma como un pecador puede ser justificado es creyéndole al Señor. Y aun eso es un regalo de parte de Dios para nuestras vidas. No por obras, dice San Pablo, para que nadie se gloríe, sino a través de la fe. Entonces, este hombre había asumido fielmente, que Dios tenía el poder para levantar a su hijo, y sin embargo lo que en toda la historia nosotros podemos reconocer
es que allí donde Dios intervino, en el último momento en el que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac delante del Señor, el mismo Señor al que habían subido a adorar intervino de una manera maravillosa. Entonces vemos eso en el testimonio del patriarca Abraham. Luego llegamos a los días de Deuteronomio, en el capítulo 6, lo que nosotros conocemos como el Shema o como el Oye Israel. Y ahí, mientras Moisés está dando lo que se conoce como la segunda ley a la nación de Israel, nosotros en el versículo 7 encontramos lo que quiero resaltar. Dice ahí Moisés: las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nuevamente tengo que resaltar en este pasaje, esto no habla de la iglesia. La iglesia todavía no ha aparecido en el escenario bíblico. Esto habla de ¿qué? De la casa, del hogar, de la familia. Entonces está diciéndole al padre: tú como padre necesitas enseñar, observe la palabra, diligentemente. No dice medianamente, no dice mediocremente, no dice pobremente. Necesitas tener diligencia en este asunto. Vean cómo en cada oportunidad que la Biblia nos habla de este tema, el Señor va enfatizando ciertos asuntos, ciertas cosas que nosotros hacemos bien en resaltar. Luego allá en Josué capítulo 24, 14 y 15, dice el verso 14: teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir: si a los dioses que sirven sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y distinguimos esta expresión de Josué: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nuevamente, en día de Josué no hay iglesia, y sin embargo Josué está diciendo: yo he entendido mi labor en mi hogar, yo y mi casa serviremos al Señor. De hecho, la adoración congregacional en el día de Josué era muy poco frecuente y estaba centralizada en el tabernáculo. El tipo de alabanza en esos días mayormente era familiar, no congregacional. Entonces, en ese contexto fue en el que Josué exhortó a servir al Señor. Para Josué, adorar al Señor no era una opción, porque si ustedes ven el verso 14, él está diciendo: teman al Señor de todo su corazón y con toda su integridad. Ahí en el verso 15, Josué usa su propio ejemplo para decir simplemente acerca de servir a Dios en el hogar. De hecho, la palabra servir que Josué está usando es un término inclusivo que se traduce como adoración. Yo y mi casa serviremos o adoraremos al Señor. Esa palabra implicaba servir a Dios en cada esfera de nuestras vidas, pero servir a Dios también con actos especiales de adoración. Luego lo vemos en Job capítulo 1 verso 5. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, fíjate lo que Job decía acerca de sus hijos: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Oraba por sus hijos. Oraba por sus hijos. Quizás hubiesen pecado, quizás hubiesen maldecido a Dios en sus corazones. Entonces, para Job era una tarea común santificar a sus hijos después de cada banquete. Pregunto a ustedes, y no me dejarán mentir: ¿cuándo mayormente es cuando nosotros oramos por nuestros hijos? Cuando están enfermos. ¿Qué más?
Cuando van a salir de viaje, ahí tienes a un padre orando por su hijo. Cuando están enfermos, ¿qué más? Cuando tienen un examen, estás ahí el padre orando por su hijo. Cuando han llegado a una decisión importante como el matrimonio, cuando están involucrados en una decisión importante como a dónde van a ir a trabajar. Mayormente nosotros como padre oramos por nuestros hijos en ciertas circunstancias de la vida, pero no de manera diaria, no de manera cotidiana. Hermanos, si tus hijos están contigo ahorita, ellos deberían tener el testimonio de que tú oras por ellos todos los días. Si tus hijos ya salieron de tu casa, ellos deberían tener el testimonio de que tú estás orando por ellos todos los días. Recuerdo el testimonio de aquella mujer que había enviado a su hijo a la universidad. Y cuando había enviado a su hijo a la universidad, le regaló una Biblia. Y le dijo: hijo, hasta aquí tú me has acompañado a la iglesia, pero a partir de ese momento tu fe se va a poner a prueba. Porque vas a tener la libertad de ir o de no ir el domingo a la iglesia. Vas a tener la libertad de hacer cosas que quizás no te has visto expuesto a hacer aquí. Entonces le dio esta Biblia en estas cajas maravillosas, donde a veces las Biblias vienen envueltas, con este cartón y con esos colores afuera. Entonces le dijo: yo te recomiendo que leas la Biblia todos los días. A la vuelta de unos días, el hijo le habla a esa madre y le dice: mamá, se me acabó el dinero. ¿Podrías enviarme un poco más antes de que la quincena llegara? Y entonces la madre le dice: hijo, ¿por qué no has leído la Biblia? Y el joven le dice: ¿cómo sabes que no he leído la Biblia? Oh, le dijo: porque en varias porciones de las escrituras, en vez de ponerte un separador, te puse dinero. Qué mujer más sabia, ¿no? Sabía exactamente si el hijo hubiese leído la escritura, porque había dejado algo que le podía dejar el registro de si su hijo había o no había leído las escrituras. El Salmo 78 es una porción maravillosa acerca de la adoración familiar y la voy a omitir. Simplemente voy a destacar lo que el verso 4 dice: no lo ocultemos a sus hijos, hablando del temor de Dios. Dice el verso 4: sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor. El verso 5: lo cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. De nuevo, la pregunta cuando lees el Salmo 78 es: ¿cuándo enseñarían estos padres a sus hijos? Y cuando lo vemos en el ambiente del hogar, hay solo dos cosas que pudiera destacar. O tomamos la hora de la comida, cuando mayormente se espera que la mayoría de los miembros del hogar van a estar reunidos en la mesa. O tenemos un tiempo especial de adoración familiar. Cuando tú lees el Salmo 127, que mayormente nosotros lo distinguimos como un salmo familiar, la próxima vez que leas ese salmo, o hoy en la noche o mañana por la mañana, lee el Salmo 128 junto con él. Porque por un lado el 127 te dice que los hijos son herencia de Jehová, pero cuando entras al 128 te das cuenta que la imagen del capítulo 128 es una familia que come junta. Y el Salmo 128 te presenta una mesa en todo su esplendor, una mamá haciendo la comida, el hombre que provee sentado, los hijos como el fruto de ese amor. Y entonces te das cuenta que Salmos 127 y 128 están sumamente conectados. La hora de la comida y el tiempo de la adoración familiar es importante. Entonces, de nuevo, el lenguaje de todos estos pasajes que yo he considerado contigo no es congregacional, es familiar. La Biblia te está hablando una y otra vez acerca de reconocer que la adoración familiar es algo importante y que el lugar donde esta adoración se lleva a cabo es el seno del hogar. Entonces el Nuevo Testamento simple y sencillamente lo que hace es afirmar lo que el Antiguo Testamento dice sobre el tema, demostrando que todo esto habla y se cumple en la persona de Cristo. El rol del Padre como líder de la adoración espiritual se mantiene en el Nuevo Testamento. Lo vemos claramente en pasajes como Efesios 5 y Efesios 6.
El hombre se le encomienda que purifique a su esposa a través de la palabra. Pero lo que yo quisiera distinguir o destacar de todo esto, queridos hermanos, es que todo esto sucede de forma intencional, no pasa de manera ocasional. Ocasionalmente hace frío, ocasionalmente llueve, ocasionalmente comemos capirotada, ocasionalmente comemos buñuelos. ¿Se da cuenta? No es como nuestra agenda culinaria, nuestra agenda de gastronomía está demarcada por lo que las temporadas nos van diciendo. ¿Nunca se ha puesto a pensar que la capirotada sería un buen postre de Navidad o de Año Nuevo? Sobre todo si está recién salida del horno. ¿A poco no se le antoja? A mí sí. Y yo tengo una suegra que le queda exquisita. Yo siempre le digo en diciembre: suegra, ¿por qué no hace capirotada? ¿Saben cuál es la respuesta? Ya viene Semana Santa y es cristiana. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, vean esto. Hay cosas que en la vida suceden de forma circunstancial o no intencional para nosotros. Pero hay otras cosas, y mayormente lo que es de índole espiritual, requiere cierta intencionalidad. Leer la Biblia requiere intencionalidad. Orar al Padre requiere intencionalidad. Adorar al Señor requiere intencionalidad. Llegar el domingo a la hora que todos los cristianos deberíamos de llegar a la congregación requiere intencionalidad. Cuando yo no estoy en mi congregación y no tengo ningún compromiso con nadie, me encanta decir esto: hermanos, es una falta de respeto lo que usted y yo vemos cada domingo en nuestra congregación. Gente llegando 10, 15, 20, 30, 35, 45 minutos tarde para adorar al Señor. ¿Por qué no hacemos eso el lunes cuando vamos a trabajar? ¿Por qué no hacemos eso cuando tenemos una cita médica? ¿Por qué no hacemos eso en la escuela? ¿Por qué tenemos que hacerlo el domingo con el Señor? ¿O no es así aquí? No digan amén, nomás digan ay. Pero es así más o menos en cada congregación. Tú tienes a gente llegando a la hora que le da su gadarena gana, por no decir su otra cosa, ¿sí? Y pareciera ser que aquellas ovejas que más tarde llegan al servicio hacen todo el ruido necesario como para desviar la atención de quienes sí llegamos temprano y sí queremos adorar al Señor. Entonces, ¿por qué llegas tarde? Porque no tienes la intención de llegar temprano. Es sencillo. Entonces, hay cosas que requieren intencionalidad en la vida cristiana, y cuando nos referimos a este punto en particular, esto requiere intencionalidad. Cuando Pablo escribe ahí en Timoteo acerca de las cualidades que un anciano debería de tener, Timoteo dice que gobierne bien, ¿qué? Su casa. Porque se espera que un hombre que anhela obispado, que anhela liderazgo en una congregación cristiana, antes de gobernar sobre la congregación, sobre la grey del Señor, pueda gobernar bien su propia casa. Y el apóstol Pedro habla del mismo punto cuando habla acerca de la oración. ¿Cómo es que la oración se ve impedida? Ahora, permíteme referirme a dos hombres en la historia de la iglesia. Quizás usted conoce mayormente a Matthew Henry, porque su comentario devocional de la Biblia ha permanecido después de 300 años de haber sido escrito. Recientemente, en los últimos meses, una Biblia con las notas de Matthew Henry ha salido al mercado. Pero hablando sobre adoración familiar, Matthew Henry dijo lo siguiente: el camino de la adoración familiar es un buen camino antiguo. No es nuevo, pero es un camino antiguo usado por los santos. Douglas Kelly ha dicho que la religión familiar depende en gran medida de que el jefe del hogar conduzca diariamente a la familia ante Dios en adoración. Es una de las estructuras más poderosas que el Dios fiel
El Dios fiel a los pactos ha establecido para expandir la redención a través de las generaciones, para que de ese modo incontables multitudes puedan ser llevadas a tener comunión con y adorar al Dios vivo en el rostro de Jesucristo. Entonces, permíteme decir algo, es la intención del varón, si es que el varón es creyente. Pero si tú estás aquí, eres madre soltera, eso no te deslinda de la responsabilidad. O eres una mujer viuda, o eres un viudo, o por alguna razón llegaste a la fe, al evangelio, en una familia disfuncional. Eso no deslinda tu responsabilidad de adorar al Señor. O lo otro, quizás solamente tú eres creyente en tu casa. Entonces tu tiempo de adoración bien puede ser usado como un tiempo de evangelismo increíble. Recuerdo la historia de una persona en la congregación, había comenzado a ir a evangelizar a una señora a su casa, y entonces cada vez que ella llegaba a la casa de esa mujer para compartirle algo del Señor, el esposo dejaba la sala y se iba y se introducía a su habitación y cerraba la puerta. Y entonces esta mujer comenzaba a compartir el evangelio con esa mujer. En algún momento en el que esas semanas fueron pasando, el marido se iba, pero comenzó a dejar abierta la puerta. Y primero era un poquito, y luego era otro poquito, y después era otro poquito, y después la puerta quedaba completamente abierta. Y recuerdo cuando esta mujer me dijo, gloria a Dios, después de algunas semanas de estarle compartiendo a la esposa, creyó primero el marido. Entonces tú dices, yo no puedo adorar como tú dices, predicador, yo no puedo tener tiempos de adoración familiar porque yo estoy solo en mi casa. Eso es una mentira. Tú puedes adorar a Dios en la sala o en tu cuarto. Y mi sugerencia es que si lees la Biblia, lo leas lo más fuerte posible para que el incrédulo escuche. Y mi sugerencia es que si tú ores audiblemente y cantes audiblemente para que el que está en tu casa, que no ha creído en el Señor, no solamente tú puedas experimentar la adoración en familia, sino tú puedas experimentar el hecho de compartir tu fe con el que no ha creído. Entonces, la atmósfera espiritual y el bienestar de la familia a largo plazo será afectado por la fidelidad o el fracaso del líder en cada hogar. Ahora, si tú estás aquí y eres varón, tú tienes que entender esto. Todo cae o todo se levanta de acuerdo a tu liderazgo. El anhelo y el deseo de Dios es que cada varón tome su rol en el hogar, que cada varón tome la bandera de la adoración familiar y pueda ministrar a otros en esa adoración familiar. Entonces, terminemos pensando en esto. ¿Qué puedo hacer para cultivar la adoración familiar en mi hogar? Y disculpen que la letra se movió un poco, posiblemente la fuente no era la misma. Pero la pregunta es, ¿qué puedo hacer para cultivar la adoración? Número 1, instruye a los tuyos con la palabra de Dios diariamente. Instruye a los tuyos con la palabra de Dios diariamente. Lee una porción diariamente de las Escrituras a los tuyos. Nosotros en la iglesia cada año renovamos un método para la lectura de la Biblia. Tenemos como unos 10 métodos distintos. Este año estamos usando un método que incluye dos porciones al día. Leemos 2 capítulos de forma individual y leemos 2 capítulos con la familia. Entonces ahora con la familia estoy leyendo un capítulo de Génesis y un capítulo de Mateo al empezar. Y de manera personal estoy leyendo Esdras y Hechos. Entonces, ¿qué hacemos? Leemos la Biblia a la familia. Leemos la Biblia en familia, recordando lo que Deuteronomio 11, 18 y 19 nos dice: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma, átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enséñalas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, lee la Biblia. Libera el poder de la Biblia en tu casa. Desata el poder de la Escritura en tu casa.
¿No te parece que nuestra sociedad, nuestros hijos, tu esposa, tu esposo, escuchan mucha basura en el día? Sí, la respuesta es sí. Entonces, cuando tú lees la Biblia, desatas el poder de las Escrituras en tu hogar. Número 2, ora delante de Dios diariamente. Mi consejo para orar en familia es que tomes una porción de lo que has leído y lo ores. Porque esa es la otra cosa. Nosotros deberíamos estar enseñando a nuestros hijos y a nuestra familia a orar la Biblia. ¿Cómo yo puedo asegurarme que mi oración está de acuerdo con Dios? ¿Cómo yo puedo asegurarme? Nosotros a veces oramos por la voluntad de Dios en nuestra oración y está bien. Pero hay una manera de asegurarme que mi oración está dentro de la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es esa manera? Orando la Biblia. Te voy a dar una receta extra de lo que está en sus notas. El libro de Salmos tiene 150 capítulos. Si tú oras un salmo todos los días, entonces tú vas a tener 150 diferentes tipos de oración. Solo que hay unas cosas como el Salmo 119, que te puede durar como para 20, para 30 días orarlo. Hay otros salmos que tienen gran riqueza. ¿Te das cuenta? Entonces, si por ejemplo tomas el Salmo 23, que es un salmo sumamente conocido para nosotros: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y tú comienzas a orar acerca del pastoreo del Señor. Señor, te doy gracias porque eres mi pastor. Te doy gracias porque me estás guiando. Te doy gracias porque aún en medio de la adversidad estás pastoreando mi vida. Y te doy gracias porque estás haciendo esto de forma efectiva. Los hombres pueden fallar, pero tú como pastor no puedes fallar. Y tomas esa misma proporción para decir: Señor, te presento al pastor que en el momento inicial, cuando el Evangelio llegó a mi vida, fue el hombre que Dios usó para compartirme el Evangelio. Y te presento al pastor que ahora está dirigiendo, liderando mi vida en la actualidad. Y te pido que levantes más pastores en nuestra congregación. ¿Vas entendiendo eso? Se le pidió a una anciana en una congregación, después de haberles enseñado a orar la Biblia, se le pidió a una anciana que orara: Jehová es mi pastor. Y se tomó 25 minutos para orar: Jehová es mi pastor. Solamente te doy un tip: ora la Biblia. La Biblia está llena de porciones que puedes orar. Y esa es una buena manera de enseñar a la familia cómo orar. Y número 3, para terminar esta noche: canta diariamente. El Salmo 118:15 dice: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, la diestra del Señor hace proezas. ¿Se acuerdan? Literalmente la nación de Israel acampaba. Sus tiendas no eran como las nuestras, no era Walmart, no era Costco, no era La Ley, no. Sus tiendas eran el lugar donde ellos cantaban. Y entonces dice el salmista aquí: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Allí donde dormían. Recuerdo, estábamos hace unos meses apenas introduciéndonos como familia, ni siquiera lo habíamos enseñado a la congregación, pero introduciéndonos como familia a orar, a leer y cantar la Biblia todos los días. Y recuerdo tanto cómo fue que mi esposa ministró aquel día en mi corazón, cuando yo llegué con mi guitarra y mi Biblia y mis hijas llegaron conmigo a la sala, y entonces ella se paró y abrió la ventana de nuestra sala y ella dijo lo siguiente: si algo van a escuchar nuestros vecinos es que aquí se canta y se adora al Señor. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Entonces, canta. ¿Qué puedes cantar? Lo voy a decir rápidamente: canta la Biblia. Entonces, ¿de qué se trata la adoración familiar? Leo la Biblia, oro la Biblia, canto la Biblia. Sencillo. Punto. Todo se trata de la revelación de Dios ministrando nuestro corazón. Así que cuando nosotros nos acercamos a este particular, cuando cantamos salmos, Dios es glorificado y nosotros seremos edificados. Cuando tú cantas la adoración de Dios, el himnario de Dios,
Eso es lo que es el libro de los Salmos, es un himnario. Son los cantos que Dios anhela que tú y yo estemos cantando. Entonces Dios es glorificado por un lado, pero nosotros estamos siendo edificados. Queridos hermanos, esto se escucha muy sencillo. Algunos de ustedes dirán, ¿para esto vino este tipo? Para decirnos que tengo que leer la Biblia, orar la Biblia, cantar la Biblia. Y ustedes me podrán decir, si esto es el ABC de la vida cristiana, y te preguntarás, ¿para eso viniste? Y te contestaré, para eso vine por una razón. Porque la cultura cristiana en la que estamos inmersos está lleno de cosas que sabemos que debemos hacer, pero no las hacemos. No las hacemos. Y entonces siempre nosotros necesitamos regresar al inicio, al principio y valorar, ¿esto es lo que necesito hacer? Sí, hermano, esto es lo que necesitamos hacer, porque simple y sencillamente la Biblia nos dice que necesitamos hacerlo. Andamos inventando mil y una cosa para hacer cosas que la Biblia no nos dice que debemos de hacer. Pero cuando abres la Escritura y te das cuenta de lo que la Biblia sí te dice que debemos hacer, entonces creo que nuestra respuesta debe de ser al Señor, sí, amén, perdóname, me arrepiento, me humillo delante de ti, he perdido demasiado tiempo, he perdido muchas oportunidades. Así que mi pregunta a ti esta noche para terminar es, ¿qué harás? Señor, te damos gracias por tu amor esta noche. Te damos gracias por tu verdad. Tenemos esta maravillosa oportunidad de poder considerar a la luz del Evangelio, a la luz de tu palabra, Señor, que tú estás ministrando y que tú estás hablando a nosotros. Pedimos que tengas misericordia de nosotros. Pedimos que nos ayudes. Pedimos que seas propicio a nosotros. Señor, si hemos fallado en esto, te pedimos perdón. Si no lo hemos considerado como algo importante, te pedimos perdón, te pedimos ayuda, te pedimos que tú nos restaures, que tú nos edifiques en tu bendita voluntad y que nos des tu gracia y nos des tu favor para poder obedecerte todos los días de nuestra vida. En esto, Señor, que pareciera ser algo tan básico, pero en lo que comúnmente fallamos. Seas tú glorificado, sé tú propicio a nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.